Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Este es un versículo muy conocido por todos nosotros, pues puedo asegurarte que cada vez que pasas por alguna prueba, alguien de la iglesia te dice, tranquilo, que todo ayuda para bien. Esta es una gran verdad, pero hay puntos que analizar en este texto que no puede ser tomado así tan fácil a la ligera. Así que vamos a comenzar este segundo episodio de Creciendo en la Fe, titulado Todo estará bien. Bienvenidos. A lo largo de nuestro andar cristiano, y bueno, yo lo he cometido, es que en algún momento queremos aplicar versículos bíblicos para todo el mundo. Y hay una verdad bíblica que debemos entender. Hay promesas que son netamente para hijos de Dios. Y no puedo yo, porque alguien en algún momento o circunstancia de su vida esté pasando alguna adversidad, no podría yo darle alguna promesa bíblica si no está amparado, si no está bajo la gracia del Señor, en el sentido de que no lo conoce, no es llamado hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solamente son hijos de Dios aquellos que tienen a Jesucristo morando en su corazón, que lo han reconocido como amo, Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora, la mayoría, para no decir todas, pero la mayoría de las promesas de Dios son condicionadas. O vamos a decirlo, todas las promesas de Dios son condicionadas. Hay algunos ejemplos que a veces las personas o a veces nosotros queremos como que encajarlos en todo momento, o a personas que ni siquiera son iglesia. Dice, por ejemplo, Josué 1:9, que mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esta es una verdad, que el Señor estará con nosotros en cada momento de nuestra vida. Pero muchos aplicamos este versículo para dar aliento, pero esto, para que se cumpla en una persona, también debe haber el cumplimiento de un versículo 8, que es el que viene antes de este versículo, que es previo a esta promesa, que es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahí dice, mira que te mando, pero debes de cumplir primero unos requisitos, que es que en el Señor debes vivir, meditar y estar. Otro versículo es el Salmo 1, versículo 3, y este es otro de los versículos que muchas personas usan para dar palabra de bendición a otra persona. Pero para que se cumpla esto, debemos de cumplir lo que dicen los versículos 1 y 2. Mucha gente dice este versículo 3, sobre todo a veces para los cumpleaños. Dicen: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haces prosperará. Pero para que esto pueda cumplirse, tú tienes que empezar desde el versículo 1 y decir: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando cumples esto, la cercanía de Dios, buscas deleite, santidad en él, entonces tú serás como un árbol plantado. Y en un último versículo que muchas veces utilizamos, es Filipenses 4:13, y que todo lo conocemos porque lo usamos para animar y decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esto es una realidad, porque Cristo es nuestra fortaleza. Pero veamos desde los versículos 10 al 12 el contexto de este pasaje, que dice: en gran manera me gocé en el Señor, dice el apóstol Pablo, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais
solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje del libro de Romanos está en el contexto de vivir en el Espíritu, vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo estoy cumpliendo el propósito de Dios y cuando yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, aún en escasez, aún en abundancia podría ser, en cualquier etapa que yo esté viviendo, todo lo voy a poder lograr en Cristo porque Él es quien nos fortalece. Ahora vamos a Romanos 8:28 y vamos a estudiar este versículo, vamos a desglosarlo en 3 partes para ver qué es lo que Dios quiere decirnos a través del apóstol Pablo, que está inspirado por el Espíritu Santo para darnos este mensaje. La primera parte del versículo nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Es una convicción, es certero y es confiable. El apóstol Pablo estaba seguro de lo que decía y era real y estaba afirmando esto en los corazones de la iglesia en Roma. Ahora, ¿quiénes son los que aman a Dios? Porque entonces tenemos que preguntarnos, ok, para los que aman a Dios, entonces, pero ¿quiénes son las personas que aman a Dios? El mismo Jesús nos da la respuesta en el capítulo 14 del libro de Juan, versículo 21 al 24. Y el mismo Jesús, no lo digo yo, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, se lo reafirma, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Guardar la palabra de Dios es andar conforme a su Espíritu Santo, ser cristiano de obra y no solo de palabra, andar en rectitud, morir a la carne y vivir para Cristo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 10 y 11, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, versículo 11, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que aquel que ama a Dios es que ha atesorado la palabra en su corazón, que vive verdaderamente para aplicarla. No solamente es un oidor de su palabra, no solamente la estudia, sino que la ejecuta y en su fruto se ve que es un verdadero hijo de Dios. Si tú atesoras la palabra de Dios en tu corazón y es tu máxima autoridad de vida, de guiarte y de vivir conforme a lo que la palabra de Dios te dice, tú estás atesorando y guardando y amando al Señor. Dice el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardemos cada vez más y más la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos a vivirla, vamos a aplicarla, porque aquel que ama al Señor es el que guarda sus mandamientos, es el que guarda su palabra, es el que vive conforme a como Dios quiere que vivamos, no siendo perfectos, pero sí viviendo constantemente en procurar, buscar y el vivir en santidad. Ahora, dice esta primera parte que para todos los que aman a Dios, y ya explicamos quiénes son los que entonces los que aman a Dios, y luego nos dice la promesa que todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, luego de guardar su palabra en mi corazón y andar conforme a su voluntad, entonces ya yo tengo un paso aprobado, y cuando yo estoy pasando por una prueba y una adversidad, entonces
estas cosas me van a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque Dios aún mi tormenta puede tornarla para bendición. El creyente siempre pasará por pruebas. Este no es un camino ligero. El camino del evangelio no es el camino fácil, no es un evangelio light, no es algo que ven, Cristo te ama, te abraza y olvídate y vive tu vida como quieras porque ya Cristo te amó. Es un camino que hay que ser valiente y esforzarse para transitarlo. Lo que pareciera un total caos y sin razón, es Dios obrando para moldear nuestro carácter, nuestra inmadurez y malcriadez para poder moldearnos a su imagen y semejanza. La vida de José es una muestra de que Dios va a tornar nuestras circunstancias, por muy feas que sean, por horribles, por espantosas que nos parezcan, Dios la va a tornar en bendición porque necesita trabajar en nosotros. Cuando nosotros estemos pasando por alguna adversidad, debemos decirle: Señor, ¿tú qué quieres que yo aprenda de este camino? ¿Tú qué quieres que yo aprenda de este desierto que me estás haciendo atravesar? Porque entonces voy a tener la convicción de que tú estarás conmigo, que donde quiera que yo vaya, aún en medio de mi tormenta, tú estarás cuidándome. Moisés necesitaba ser procesado en el desierto para liberar a una nación de la esclavitud. Tenemos una esperanza y una promesa viva en Cristo, aún después de la muerte. Entonces, Jesús es una prueba fiel de que todo nos ayuda para bien. Luego de sufrir en la cruz, Dios lo exaltó y está sobre todas las cosas. Jesús es nuestra máxima autoridad. Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Y no le importó ser igual a Dios. Y se vino a este mundo a humillarse para salvarte a ti y a mí, para poder entregarse y dar su última gota de sangre para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Ten la seguridad de que si tú estás guardando los mandamientos del Señor, si tú amas a Dios con todo tu corazón, pero tú te dices: pero entonces ¿por qué yo paso por prueba? Jesús te lo ha dicho: en el mundo tú tendrás aflicciones, pero te da un pero que vale más que todas las cosas. Confiad porque yo he vencido al mundo. Y esto no se trata de que voy a cumplir tus caprichos, sino que aún en medio de tus tormentas y tus problemas, de tu enfermedad, de tu familia, yo voy a restaurarte, yo voy a ayudarte, yo voy a protegerte y voy a cuidarte hasta cumplir mi propósito en tu vida. Entonces guardo sus mandamientos, amo al Señor, y esto quiere decir que todas las cosas me ayudan a bien. Pero hay un broche de oro que el apóstol Pablo le pone y dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, aquí vuelve a confirmar y cierra diciendo: esta promesa solamente es para la iglesia del Señor. Esta promesa solamente es para la esposa del Cordero. Esta es una promesa de amor de Dios para aquellos que son llamados y apartados para Él. Dice Romanos 8, 29, 32. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entendiendo desde el punto de vista este versículo, y es un versículo hermoso porque nos muestra el plan de salvación del Señor, y que en otro episodio vamos a estudiar este versículo específicamente, este extracto del 29 al 32, porque es asombroso la misericordia y cómo el Señor nos muestra su plan de salvación. Ahora, somos hijos de Dios y tenemos un cuidado como padre.
Él nos está cuidando como Padre que es de nosotros. Dice Romanos 8, 14, 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Somos llamados, escogidos, aún desde antes de la fundación del mundo. La salvación es del Señor. El Señor es el quien te llama, el Señor es quien te abraza, el Señor es quien deposita en ti por su Espíritu Santo para que tú puedas buscarle y clamarle a Él. Dios, por medio de su Espíritu Santo, va moldeando y guiando nuestras vidas para poder ser hechos a la imagen de Jesucristo. Dios totalmente irá cumpliendo su propósito en nuestras vidas, porque cada uno de nosotros, aunque suene muy trillada esta palabra, cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios. Ahora, amo a Dios, cumplo su palabra, y cuando me acontezca una circunstancia difícil, yo sé que esta prueba me ayudará para bien, porque Dios me estará preparando para días de gloria. A lo mejor me estará preparando porque a lo mejor viene algo peor, pero después de ese algo peor, sé que vendrá algo mejor. Pero Dios en cada uno de esos procesos va a ir moldeando mi carácter, moldeando nuestro corazón. Dios irá preparando para poder cumplir su obra en cada uno de nosotros. Y si esto es así, es porque cada uno de nosotros hemos sido llamados y escogidos conforme a su propósito, aún desde antes de la fundación del mundo. Dios espera de nosotros ese primer paso de fe, de creerle en la adversidad. Dios pide que nosotros le podamos creer y caminar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que no miremos a los lados y aún en medio de la prueba podemos alabarle, bendecirle y glorificar su santo nombre, y podamos vivir con constante gozo, porque el gozo no depende de la circunstancia. El diablo siempre va a querer apagar nuestra alabanza, siempre te va a querer decir que hasta cuándo tú le sirves a ese Dios y mira todo lo que está pasando. Él va a querer atacar tu mente, pero es cuando tú más debes aferrarte a las promesas de Dios y decirle: Señor, yo te amo, yo guardo tu palabra, yo te atesoro. Y es cuando más tenemos que leer la palabra de Dios, buscarle más en intimidad, porque eso es lo que hará retroceder todas las acechanzas del enemigo. Que en la tempestad cada uno de nosotros podamos mantenernos firmes, como viendo al invisible. Pidamos a Dios que nos muestre el para qué estamos atravesando nuestra prueba, y ahí vamos a poder entender y vamos a poder vivir tranquilamente y confiados en el Señor. Si Dios va en control, todo va bien, pero que no sea por nuestras propias acciones. Y el mismo Pedro lo vivió en la pesca milagrosa, cuando el Señor le dijo: ve y echa las redes. Él le dijo: Señor, en tu nombre entonces yo lo haré. Porque cuando hacemos las cosas en el nombre de Jesús, cuando Dios mismo da las directrices y lo hacemos bajo su autoridad, cosas sorprendentes y milagrosas van a suceder. Tenemos una garantía, tenemos una seguridad, protección y calma aún en las adversidades, porque el propósito de Dios ha de cumplirse en nuestras vidas. Ama a Dios, guarda su palabra, camina conforme a su palabra, búscale más en intimidad. Vamos a leer más de su palabra, vamos a guardarle, atesorarle y vivirla. Y vamos también entonces a decirle: Señor, ¿tú qué quieres que yo logre en esta prueba? ¿Para qué? ¿Qué quieres tú enseñarme? Con toda humildad el Señor te va a mostrar y te va a decir. Y aun si guardas silencio, vamos a seguir gozándonos y deleitándonos en la presencia de nuestro Dios, porque hemos sido llamados y escogidos. Así que para todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así que si está pasando una prueba, si está pasando una circunstancia, si estás atravesando un momento en tu vida que piensas que todo lo quieres dejar, simplemente vamos a revisar cada uno de estos puntos que hemos compartido y dile: Señor, yo hoy me pongo en la brecha, yo hoy me alineo contigo y te pido, Dios, que puedas tú ayudarme a vencer
mis temores, mis debilidades, y que yo pueda aferrarme en tu palabra para que yo pueda vencer y gozarme aún en medio de la prueba, entendiendo que soy hijo tuyo. Así que, amado hermano, si tú amas a Dios, todo obra para bien. Nos vemos en un siguiente episodio de Creciendo en la Fe.